La Liga Endesa, la Liga ACB, para muchos la mejor competición a nivel nacional de Europa, está a punto de arrancar. Este fin de semana tenemos la Supercopa de España, que siempre es un prólogo hasta este inicio de competición que será el siguiente fin de semana. La semana que viene también arranca la Euroliga, así que ya con el retorno a la rutina de muchos vuelven las principales ligas del baloncesto. La NBA tardará un poquito más, ya hablaremos de ella en el canal. Lo hará a finales de octubre. Así que hoy toca traer pronósticos, por supuesto análisis, para el que no esté muy situado con la competición también hablaremos de todos los equipos, aunque intentaré hacerlo de algunos de una manera más resumida. Y bueno, dejad por aquí ya por los comentarios qué sensación os trae, si ha cambiado algo vuestra percepción en torno al ACB ahora que este año vamos a tener por lo menos un partido a la semana en abierto, en según qué comunidades autónomas hasta 2 partidos en abierto, y el resto en un paquete asequible porque cuesta 9,99 al mes si es que no tienes ya el paquete completo de DAZN, ver toda la ACB con comentarios en español. Así que yo creo que por lo menos estamos ante una temporada de cambio. Vamos a ver cómo se da la competición. Bueno, como siempre, antes de empezar, rápidamente, suscríbete al canal si no lo estás, deja un me gusta en este vídeo por lo menos, eso sí que te lo pido, que no cuesta nada y ayuda muchísimo a que el vídeo se visualice o que YouTube lo muestre de una manera más sencilla. Y vamos directamente al lío porque no me quiero enrollar en estos temas promocionales. Yo vengo aquí a hablar de deporte y hoy toca esta Liga ACB, esta Liga Endesa por motivos de patrocinio, que hace 30, 40 años me han dicho, me han explicado, yo obviamente no lo pude vivir, nací en el 97, era una competición muy seguida, que la verdad es que causaba mucha pasión, levantaba, digamos, mucho entusiasmo, ¿no?, entre las aficiones, especialmente, y esto siempre ha sido así, pero no solo en el baloncesto, también en el fútbol, en aquellas ciudades representadas en la competición, ¿no? Pero al haber tanta variedad, al estar normalmente tan repartidas, pues yo creo que al final siempre por X o por Y te acababa pillando el gusto por alguno de los equipos. Es cierto que era una época en la que no había tantísima oferta, pero yo considero que la Liga ACB ya hace 10 años más o menos que ha perdido esa esencia por completo. Es cierto que los pabellones en estos últimos años se siguen llenando, que los abonados en la mayor parte de las ciudades, bueno, pues se agotan, ¿no?, los abonos, pero el seguimiento a nivel nacional, el que algo que ocurra en la ACB sea mínimamente relevante en el panorama deportivo español, es algo que lleva tiempo sin ocurrir. Por lo menos este año vamos a tener en abierto, en televisión española y también, en caso de que estéis en Cataluña, en Sport 3 o en TV3, no sé exactamente dónde lo van a dar, en distintas comunidades autónomas. No me las sé todas, creo que en Televisión Canaria también, partidos o bien de La Laguna Tenerife o de Dreamland Gran Canaria, en diferentes autonomías. Miradlo en caso de que alguno de vuestros equipos esté ahí. En el caso de Cataluña, al estar Baxi Manresa y Opos Lleida, Básquet Girona y Barça, 4 equipos, y La Peña, 5 equipos, eh, pues tienen bastantes opciones de ir variando. El partido en abierto de televisión española, antes de entrar con el análisis, lo digo ya, va a ser, creo que siempre el del domingo por la mañana, en torno a las 12, 12 y media de la mañana, y el de la televisión autonómica, en el caso de Cataluña, que es el que conozco más de cerca, también va a ser el partido, porque va a haber seguramente 2 que coincidan en ese horario, y podéis fijaros en el calendario que el domingo a las 12, 12 y media siempre juega un equipo catalán, pues ese partido será el que ofrezca la televisión autonómica catalana. Televisión española creo que va a dar el clásico de ida, que no sé si cae en diciembre, noviembre, diciembre, no recuerdo exactamente las fechas, pero uno de los 2 clásicos de la temporada regular se los lleva a Televisión Española. Bueno, no es que se los lleve, teóricamente DAZN también lo va a emitir, simplemente que le cede los derechos para que lo emita también Televisión Española. Yo pienso que DAZN, y esto ya lo hablé en el pasado vídeo, que por cierto, sin querer acerté el precio, dije que se hablaba de que podía rondar los 9,99, me lo creí y finalmente ha sido así. Paquete de baloncesto por 9,99. Creo que es un precio decente, tal y como están hoy en día los precios de absolutamente todo, y teniendo en cuenta que antes tenías que pagar más de 100 euros al mes si incluías el paquete de deportes y la fibra obligatoria con Movistar. Así que creo que es un salto adelante para el espectador. El único pero es que la Euroliga no la va a tener en este paquete porque tiene los derechos todavía Movistar en exclusiva en España. Pero bueno,
Yo creo que es un salto adelante. Yo estoy bastante motivado por poder en una plataforma ir viendo distintos partidos, ¿no? Porque además los horarios hacen que coincidan bastantes partidos, el final de uno con el inicio de otro y puedes ir alternando. No sé si son los ideales, pero bueno, yo creo que por lo menos el ir zapeando dentro de la aplicación es algo que a los jóvenes, sobre todo con todo el tema Netflix, todo el tema de plataformas un poco bajo demanda, pues agradecemos bastante. Y bueno, vamos al lío. Ahora sí, hay que hablar de... No voy a ir equipo a equipo, no voy a hacer un análisis de todos los equipos, altas, bajas, voy a ir mencionando lo que me venga a la cabeza, lo que considere más relevante. Y para ello, yo creo que lo mejor es que hable un poco de cómo espero que quede la clasificación. Y en base a eso voy justificando por qué creo que a estos equipos les va a ir mejor o les va a ir peor. Aviso, nada de lo que veáis a continuación tendrá ningún tipo de parecido con lo que ocurra finalmente en la vida real, en la competición, ¿vale? Ya lo aviso. Simplemente es un poco una excusa para yo, bueno, pues en base a lo que he ido viendo, tengo que decir también, que la tengo por aquí, muy recomendable la guía de gigantes del básquet, que me ha servido para ponerme un poco al día. Hay alguna que otra errata, hay también alguna que otra desactualización, porque no pudieron cerrar la revista cuando se cerraron las plantillas, la cerraron a finales de agosto. Es lógico, ¿vale? No puedes sacar ya la guía con la competición arrancada. Es mejor comerte algunos fichajes y sacarla con tiempo de antelación. Eso lo vivimos, es nuestro día a día en el podcast, en el Maillot. Siempre es mejor priorizar, darle tiempo al espectador o en este caso al lector para que vea o lea el contenido antes de que arranque la competición tranquilamente, sin agobios. Y bueno, vamos allá. Voy a dividir en dos la clasificación, ¿vale? Voy a poner primero los 9 últimos equipos y luego ponemos los 9 primeros. Y voy explicando un poco el por qué. Ya lo siento si sois algunos de los afectados por, por mi porra, para bien o para mal, o porque los gafo o porque los estoy condenando al descenso, pero vamos allá. Bueno, pues aquí tenéis mi clasificación en la parte baja, ¿vale? Ya es un poco de spoiler. Los que no estén aquí, pues evidentemente estarán entre los 9 primeros, o playoff, o en ese noveno puesto. Y voy a empezar hablando del descenso, ¿vale? ¿Por qué considero que Morabanc, Andorra y Covirán Granada? Y también meto aquí a Básquet Girona, que es con el que dudaba, estaba entre estos tres, especialmente la duda por el 17º puesto entre Morabanc, Andorra y Básquet Girona. Y es que creo que Básquet Girona pierde piezas fundamentales. La pérdida de Juan y Marcos, un director magnífico, un jugador que daba clarividencia al ataque, que fue uno de los grandes problemas de este equipo el año pasado. Se va al Barça, evidentemente. Pierden también a Ike Iroegbu, que se ha ido a la larguísima plantilla del Super Valencia Basket 2025-2026, que ahora hablaremos de ellos. Y luego Yves Pons, por ejemplo, es una baja de un jugador que, bueno, no es súper diferencial, pero sí que físicamente te aporta, ¿no? Un tono que yo creo que igual el resto de pivots que tienen ahí con Geben, con Juan Fernández, son mejores técnicamente, son más anotadores, pero igual no te aportan esa intensidad física que se va en este caso, el de Yves Pons, a Morabanc Andorra, intentando suplir un poco toda la pérdida de calidad que han tenido. Y yo creo que me he decidido por Morabanc Andorra porque el perder a Harding, al tío que te metía 20 puntos por partido, además de perder a Ben Lammers, de perder a Chukaz, de perder a Dumboya, o sea, han perdido a muchos jugadores que metían el 70, el 80% de los puntos del equipo. Se quedan con Shannon Evans, que yo creo que va a ser un tío que la va a romper, que va a meter muchísimos puntos y que va a tener muchísimos tiros. Pero sinceramente, yo un equipo que ya va a depender de que Kyle Curich, con no sé cuántos años tiene, pero muchísimos años, meta 3, 4 triples por partido, eh, que defienda la pintura a 2 anchos como si fuera Tavares, porque es un problema muy grave que tuvo Morabanc Andorra, la defensa y concretamente la defensa interior, pues se me hace muy complicado, la verdad. A ver que este equipo, igual que el año pasado tuvo ahí una racha de partidos ganados en los que le metían 100 puntos, 110 puntos, una barbaridad, en ataque compensaban esas carencias defensivas, sobre todo con la figura de Harding. Este año no van a tener esa figura. Nadie, en principio, salvo que surja alguno de estos fichajes que han hecho, va a ocupar ese rol, va a asumir esa cantidad de puntos. Shannon Evans, lo dicho, es un jugador que yo creo que es el mejor claramente de la plantilla, pero yo creo que no va a ser suficiente para salvar la categoría, aún teniendo a John Plaza
al frente, que bueno, que es verdad que hizo un buen final de temporada, pero no sé, a mí me genera bastantes dudas. Y Covirán Granada básicamente es un equipo que ya me parecía el peor el año pasado, incluso peor que Leima Coruña. O sea, a mí Covirán Granada es un equipo que nunca me acaba de encajar, y este año han tenido que, porque la plaza en principio era para el Betis, que es el equipo que ascendió vía playoffs de la LEP Oro, ¿no? No sé cómo se llama ahora, no sé, se llama LEP Oro o bueno, no sé cómo se llama. Bueno, pues Covirán Granada tuvo que en el último momento reaccionar para hacer alguna incorporación. Y hay dos jugadores que yo creo que son muy buenos, que son Zach Hankins, que es un pivot muy potente, que seguramente sea capaz de hacer algún que otro doble-doble y que les va a aportar tanto en ataque como en defensa. Tiene buena mano, es un pivot que yo creo que va a ser diferencial en Liga Endesa, más aún teniendo tanta posibilidad, tanto uso como le van a dar. Y el otro es el caso de Matt Thomas. ¿Qué pasa? Que estos jugadores, como te vayan demasiado bien, los equipos Eurocup, Euroliga, bueno, Euroliga ya es mucho decir, ¿no? Pero los equipos que están ahí en Europa y que pueden ser un salto de nivel para, sobre todo Matt Thomas, ¿no? Que ha estado jugando en Euroliga, es fácil que te los quiten. Entonces, no te interesa que te metan 15, 20 puntos por partido, pero claro, si no te los meten, te vas a ver en el pozo. Entonces, a mí es un equipo que me cuesta muchísimo ver. El resto de la plantilla, bueno, eh, Valtonen, que no me salía el nombre, es un jugador que en el Eurobasket ha tenido momentos magníficos, pero es un jugador súper irregular. Un día te mete 15 puntos y al día siguiente te mete uno y gracias, ¿no? Es un buen reboteador, es un jugador que puede jugar en el 2, en el 3, defender varias posiciones, pero yo creo que Covirán Granada es el peor equipo. Cambian de entrenador, viene un entrenador que además viene de la Liga de Desarrollo de la NBA, con lo cual es un entrenador que se ha enfocado mucho en mejorar a los jugadores individualmente, eso lo podrá aportar, pero en la Liga Endesa, la Liga CB, es una liga en la que prima el juego colectivo, prima cómo eres capaz de configurar a los 5 que tienes en pista, ¿no? Para que vayan todos a una, y creo que eso puede ser bastante importante, bastante decisivo. Yo los cambios de entrenador así tan drásticos, porque Pablo Pin, después del descenso, después de subir a este equipo de Granada desde, no sé si segunda FEP o primera FEP a la Liga CB, se ha ido de asistente a Baskonia, pues yo soy bastante escéptico con el futuro de Covirán Granada. Así que lo siento por los granadinos que me estén viendo, pero entiendo que ellos también firmarían con sangre estar en el puesto de Girona, ¿no? No creo que se hagan ilusiones para estar mucho más arriba. Bueno, sobre el resto de posiciones, brevemente, ¿vale? Justifico un poco cada una. Casa de Monzaragoza es un equipo que lleva años en esa media tabla alta un año, media tabla baja otro año. No acaba de consolidar el proyecto. Porfi Fisac ya no es el entrenador del equipo. Ahora han traído a otro de la casa, que os voy a decir el nombre, que Jesús Ramírez, que ha sido el mejor entrenador de la Bundesliga alemana. Viene de un equipo de allí de Alemania, pero es un equipo que creo que se equivoca doblando competiciones europeas. Yo si fuera Casa de Monzaragoza renunciaría a la competición esta de la FIBA Europe Cup, que es verdad que te da la posibilidad de levantar un título, que se lo digan a Bilbao, y eso es algo histórico para un club, para una ciudad, pero te puede lastrar bastante el tener que estar jugando entre semanas si tu plantilla no es demasiado larga. Si además le sumas que la plantilla es bastante veterana, un equipo que va a depender muchísimo de Travel Haynes, de Santi Justa, de Marcos Pisu, tienen demasiados jugadores que yo creo que juntos en pista requieren de demasiado balón, como he mencionado a Bell Haynes, a Spisu, a Eric Stevenson, que lo traen de la Liga de Desarrollo, y es un jugador que necesita bastante el balón. Entonces, es un equipo que es un copia-pega del año pasado con la incorporación esta de Stevenson y con un pivot que es Kabaka, Emir Kabaka, que tiene buena pinta, parece que tiene buenos fundamentos, pero no sé si va a ser capaz de cubrir la baja de Sulejmanovic, que era un jugador que se ha ido a Unicaja, que necesitaba dar ese paso hacia adelante porque yo creo que le sobraba el talento. Veremos en Unicaja, yo creo que ahí lo va a tener más complicado, pero desde luego que no creo que la temporada de Zaragoza sea para dar ese pasito y acercarse o bien a la clasificación para la Copa o bien a estar peleando por playoffs. Yo creo que está lejos ese nivel para ellos, salvo que Santi Justa de repente dé un paso hacia adelante para aspirar a casi MVP de la Liga Endesa, ¿no? En ese caso, sí, pero Santi, por ejemplo, en el triple, lo ha hecho bien en el Eurobasket, ha metido buenos triples, pero es un jugador que tiene que mejorar ahí ese porcentaje que creo que no llegó al 30% el año pasado.
Hayopos Lleida, un equipo que creo que va a consolidarse como un equipo pues muy peligroso en casa, muy peligroso en Barris North, pero no creo que den ese salto hacia adelante. Tiene una incorporación que me encanta, que es la de John Surna, un jugador que me encanta, bueno, es el jugador que prácticamente le dio la Eurocup a Dreamland Gran Canaria en 2023, hace muy poquito. En una final fue el MVP. John Surna, ese es el nivel. Es verdad que es un jugador veterano, pero yo creo que aquí han hecho un fichaje de estos de élite, para un equipo como Hayopos Lleida, que yo creo que no va a sufrir demasiado. No va a sufrir demasiado porque además su entrenador eh, de la casa, ¿no? El que los subió, el que los ha mantenido, el que ha sabido jugar muy bien con ellos. Y bueno, el hecho de que mantengan a James Bateman, Corey Walden, creo que han mantenido a los mejores jugadores, menos a Van der Burst, han mantenido al resto de los principales jugadores anotadores, ¿no? Porque Rafa Villar lo han perdido también, pero es un jugador que no es tan anotador. Bueno, en decimotercera posición he puesto a Río Breogán. Es un equipo que no va a doblar competición europea bueno, pues creo que han hecho buenos fichajes. Han perdido solo, creo, a Tony Nakic, de los principales. Bueno, y a Daidai Grant, que es un jugador que el año pasado les vino muy bien para acabar también la temporada sin sufrir. Con la entrada de Luis Casimiro, el equipo la verdad es que cambió por completo. Incluso un equipo que siempre había sido a tanteos bajos, ¿no? Había jugado a 60, 70 puntos, empezó a meter 90 y pico puntos en todos los partidos, un equipo que jugaba de una manera más eléctrica. Y ahora con Robert Russell, que se llama el base chiquitín que han fichado, creo que van a mantener ese punto de explosividad que les aportaba principalmente Daida Grant, ¿no? Incorporan también a Francis Alonso como tirador, a ver este jugador al que no le ha acabado de ir bien nunca en la máxima competición, pero lo estuvo haciendo muy bien en Estudiantes el año pasado, peleando hasta el último momento por el ascenso. Y luego tiene una serie de jugadores muy asentados, que a mí la verdad es que me gustan mucho. Tienen a Jordan Sacco en el pivot, tienen a Aranitovic, que es un jugador muy polivalente. También en el puesto de base a Mabra, Dominic Mabra, que es un jugador que a mí me gusta particularmente. El año pasado creo que fue uno de los que aportaba ese punto de baloncesto, ¿no? De IQ cuando a los otros no les entraban los balones. Y en la incorporación de Brankovic, el jugador, el pivot, el joven pivot que viene de Bayern de Múnich, que no ha acabado de tener, de dar ese saltito, ¿no? A nivel Euroliga, aunque yo le he visto bastantes minutos en Euroliga y se le ve un buen jugador, muy blando, muy verde, pero creo que si consigue madurar ese puntito, le sobra calidad. O sea, va a durar muy poquito en Río Breogán, desgraciadamente para los lucenses. Y bueno, de estos tres que he puesto ya en media tabla ya que podrían ir más o menos arriba, quizá destacaría San Pablo Burgos, ¿no? Que es un equipo que creo que va a mantenerse en la categoría durante bastantes años. Aquel descenso fue horroroso después de haber ganado 2 años seguidos la Champions League. Un poquito estilo Nottingham Forest, ¿no? Que me parece pero al revés, ¿no? Que creo que subieron de categoría y ganaron la Champions, ¿no? En su día, 2 años. Hablo en el fútbol, evidentemente. Pues San Pablo Burgos, que ha fichado muy bien. Es un equipo que subió directamente sin necesidad de playoff. Me parece que fue 32 victorias y 2 derrotas. El récord que necesitó para subir directamente de primera FEP. Me he acordado ahora del nombre. Creo que es tal cual Primera FEP, lo que era la Leboro anteriormente. Pues es un equipo que ha fichado a Jivan Jackson, un jugador que viene de ser de los máximos anotadores de la liga alemana. Han fichado a Leo Meindl, que no sé si estaba jugando en China, Japón, por ahí, pero es un jugador el brasileño que viene de ganar ahora, ¿no? La AmeriCup, ¿no? Lo que sería la competición continental americana de selecciones este verano, que se ha disputado en paralelo con la Eurocup, con el Eurobasket y con el Afrobasket. Así que yo creo que San Pablo Burgos es un equipo que no va a tener ningún tipo de problema, ¿eh? Es más, seguramente pueda pelear, esto igual ya me estoy viniendo muy arriba, por tener un récord de un 50-50, ¿eh? 17-17, 16-18. Es mi sensación, igual me estoy viniendo muy arriba, pero creo que es un equipo. También ha fichado a Raúl Neto, el que estuvo en el Barça, disputó apenas unos minutos en el Barça, vino de lesión, se jugó unos partidos y se volvió a lesionar. No funcionó, pero Neto es un jugador que estaba, si no me equivoco, cuando se va de Utah de la NBA, o no sé en qué equipo acabó finalmente, la NBA se fue a Fenerbahce y antes de empezar la temporada, no sé si fue Juegos Olímpicos 2021, no recuerdo cuándo fue exactamente, tuvo una lesión muy, muy grave de rodilla y que le impidió estar en Euroliga, ¿no? Pero es un jugador que, aunque ya sea veterano, yo creo que va a estar
muy preparado para un equipo como San Pablo Burgos. Todos recordamos esas dos Champions que ganó de la mano de Joan Peñarroya, que estaba McFadden en el equipo, Víctor Benítez, un joven Jordan Sacco estaba también en San Pablo Burgos, ahí me acuerdo perfectamente. No seguía muchísimo la CBE en aquel entonces, pero recuerdo que San Pablo Burgos incluso puede que llegara a una semifinal. Aquí me lo decís los seguidores del equipo. Puede que llegara a una semifinal de Liga Endesa, o unos playoffs seguro, que algún año se metió en playoffs, pero no sé si incluso llegó a perder, no sé si fue contra el Madrid o Valencia, unas semis de Liga ACB. Y luego aquí pues pongo dos decepciones. Ya quizás son un poco más sorpresa, me estoy mojando un poco más, pero a mí UCAM Murcia y Dreamland Gran Canaria son dos equipos que los últimos 2-3 años me han generado muy malas sensaciones. Hablo en comparación con lo que eran anteriormente, ¿no? UCAM Murcia, un equipo que en la 23-24 se clasifica para la final de la Liga Andesa, contra todo pronóstico, porque ganan en semifinales a Unicaja 3-1, creo que fue, puede ser. Y, y ahora, pues la verdad es que es un equipo que tiene muchos problemas ofensivos, especialmente. Creo que se les ha ido Rodion Skuruks. Bueno, un equipo que ahora depende mucho de Dylan Ellis. Se les ha ido Lude Hackanson también, que es un jugador muy regular, pero que tenía ese puntito estelar, ¿no? Que te podía hacer ganar grandes partidos. Dylan Ennis, Jonas Radebok y Kaiser Gates, que es un jugador también que tiene un día malo y es malísimo y te resta muchísimo. Entonces, no sé, me cuesta bastante creerme a UCAM Murcia, sobre todo que mejore a nivel ofensivo, ¿no? No veo que puedan hacerlo mucho y creo que tienen bastantes incorporaciones, 6 o 7 incorporaciones, que al final pueden provocar que no acaben de encajar bien con el esquema de Sito Alonso y que se mantengan ahí un poco en zona de nadie. El año pasado, recordemos, ya se quedaron fuera, me parece, que se quedaron fuera de playoff, si no recuerdo mal. Bueno, Dreamland Gran Canaria, 10º. Me ha dolido esta, ¿vale? Pero ahora veréis a quiénes he puesto por delante. Los considero que son mejores proyectos. Dreamland Gran Canaria, perdón, es un equipo que se ha quedado ya muy veterano. Han perdido, como he dicho, a John Shurna, que fue el gran estandarte del equipo para ganar aquella Eurocup hace 2 temporadas. No pudieron disputar la Euroliga por cuestiones, porque el ganador de la Eurocup va directamente a la Euroliga. No la pudieron disputar por motivos económicos. Este año creo que disputan de nuevo Champions, no Eurocup, sino Champions. La mayoría de equipos españoles van a Champions. Creo que solo Baxi Manresa disputa la Eurocup. Y bueno, pues con Albisi, con Brusino, con Toby, o sea, al final los principales nombres del equipo han perdido a Joe Thomason, han perdido a, por supuesto, AJ Slaughter ya se fue, ya no estaba. No sé, creo que es un equipo que no va a estar en capacidad de estar con los mejores, menos aún doblando con competición europea. Lo que los puede salvar, pues que Carlos Alocen explote definitivamente, un jugador todavía muy joven, de 24 o 25 años, que ha tenido muchos problemas con las lesiones, pues que dé ese pasito hacia adelante. Que Isaiah Wong, que es la gran incorporación en cuanto a anotación del equipo, demuestre un poquito más en la faceta anotadora o quizá a nivel consistencia, ¿no? Como jugador. El año pasado fue a Zalgiris para jugar Euroliga, un jugador que fue drafteado en la NBA hace un par de temporadas, que ha jugado en Utah, que creo que ha jugado en Charlotte, me parece. Y la verdad es que no funcionó. Entonces, ya son muchos easies, ¿no? Ya dependes de que muchas cosas te funcionen y de las que te estaban funcionando, pues no todas se mantienen, ¿no? Especialmente en el caso de Shurna, pero bueno, es un equipo que el año pasado estuvo en playoffs, ¿no? En semifinales, me parece, de la Eurocup, ¿no? No fueron, o cuartos, ¿no? De final, no recuerdo, fue contra el Apoel Tel Aviv, recuerdo de ver alguno de los partidos y no estuvieron al nivel, o sea, el otro equipo era claramente superior, un equipo que acabó ganando la competición. Ah, no, eran las finales, creo que eran las finales, que en Eurocup sí que son playoffs de finales. O sea que Dreamland Gran Canaria son un equipo que el año pasado estuvo compitiendo hasta el final en competición europea, pero llamadme loco, son mis sensaciones. Igual quedan quintos, clasifican sin problema para la Copa, para los playoffs y ya está. Pero al final siempre tiene que haber algún proyecto que acabe cayendo para que entren otros, ¿no? Y yo creo que estos que vienen ahora son un poquito mejores. Y aquí los tenemos. A ver, debo aclarar que yo soy culé, ¿vale? Y voy a empezar hablando del Barça, ya que lo he puesto en cuarta posición. Por cierto, una por encima de lo que fue el año pasado el Barça. El Barça quedó quinto el año pasado en,
en la fase regular de la Liga CB. Llegó a ir en algunos puntos de la clasificación, vamos, se clasificó a la Copa en el último momento, creo que en séptima o en octava posición, estuvieron a puntísimo de quedarse fuera. Entonces, a mí los fichajes del Barça no me generan ilusión, pero ninguna, o sea, ninguna. Debo decir que a Miles Norris, creo que se llama, ¿no? Y Miles Cale, ¿no? Es que no sé ni cómo se llaman exactamente. Estos dos no los conozco de nada. Sé que vienen de Estados Unidos, pero no los conozco de nada. Mi sensación es que Cale, que lo poquito que le he visto, es un jugador que va a tener bastantes problemas en general para, para anotar. Es un poco mi sensación, ya veremos. Y por lo demás, es que lo único a lo que te puedes agarrar es a que o Will Clyburn o Toko Shengelia, yo opto más por Shengelia, rindan a un nivel más o menos constante durante todo el año. Pero claro, vienen a cubrir a Jabari Parker y a Chimezie Metu, que para mí son dos de los mejores jugadores en lo que viene siendo talento puro que ha tenido el Barça, ya no te digo en los últimos años, en toda, no sé si es demasiado exagerar, pero en toda su historia, o sea, dos jugadores que vengan de Estados Unidos de este nivel, de esta calidad, de este talento, que es verdad que Jabari en los momentos decisivos era muy blando, lo que queráis, pero hablo del talento, el talento puro como jugador. Ha sido una cosa bárbara lo de Jabari Parker. En los momentos en los que estaba bien, cogía la pelota y era muy superior al resto. Entonces, cubrir esos huecos, esos vacíos de jugadores que además incluso podías esperar, es verdad que Metu tiene la lesión grave del Aquiles y estaría sin jugar todavía unos meses, pero no sé, yo habría renovado a Metu y me habría ahorrado el fichaje de Clyburn, en mi opinión. Ojalá Clyburn sea el Clyburn de hace 4 o 5 temporadas en Anadolu Efes, en aquel Anadolu Efes que ganó 2 Euroligas consecutivas, en las que él fue el MVP, pero bueno, no sé si fue él o fue Larkin. Es que no sé si fue uno MVP de la final, otro de la fase regular. Bueno, no recuerdo exactamente, pero era el mejor alero de Europa, Will Clyburn. Este era el nivel hace 4 años. Está muy lejos de eso. En Virtus ha sido un desastre. También lo ha sido Toko Shengelia. Entonces, yo me ilusiono un poquito por el Eurobasket de Shengelia, que ha sido más o menos bueno. Pero también he visto que se le va la pinza. Es un jugador al que se le va. La versión Baskonia de Shengelia la firmo ahora mismo aquí. Ojos cerrados y la firmamos, la verdad. Entonces, yo creo que es un equipo que va a ganar porque tiene talento, porque vuelve Nikola Provítola, porque va a tener seguramente un respiro Tomás Satoransky en el papel de organizador, que se le quedó muy grande el año pasado. Su relevo era Raúl Villar, un chaval del segundo equipo. Y bueno, vamos a ver. Para mí es una baja muy importante que todavía podía entrar en los planes del Barça este año, si no hubiera ocurrido lo que ocurrió, Dame Sarr. Era un jugador que había dado ese saltito y que podría haber cubierto la baja de Abrines, mejorando a Abrines, por supuesto, que ya no estaba muy bien. Y en el puesto de pivote lo del Barça es un drama. Es un drama. ¿Cómo puede renovar a Yusuf Ofal, que es un tío que no puede compartir pista ni con Vesely ni con Billy? Tampoco pueden compartir pista Vesely y Billy. Yo creo que estos dos aún lo puedes forzar si el otro equipo, el rival, tiene un juego interior muy, muy alto, muy físico, pero me parece una planificación malísima la del Barça en cuanto a la confección de la plantilla. Luego también debo decir que el año pasado, en todos los partidos ajustados, el Barça perdía. Y eso para mí es bastante responsabilidad del entrenador. Es verdad que tú tienes una plantilla, pero en el momento en el que un partido es ajustado, no puedes siempre darle el balón a Kevin Panther y que intente meterla desde el centro del campo. Tienes que montar alguna jugada, probar algo distinto que sorprenda al rival. Y el Barça el año pasado tuvo muchos, pero muchos partidos ajustados y perdió el 80 o el 90%. Fue una exageración. La prueba clave, el final de la Euroliga. En los cuartos de final, el quinto partido en Mónaco. Un horror esa última jugada, en parte también culpa de Kevin Panther, que no deja de ser el mejor jugador de este equipo. Sobre el resto, Surne Bilbao Basket, un equipo que me gusta mucho, que creo que perdió a Melvin Panzar, pero lo recuperaron porque lo ha fichado Unicaja, pero Unicaja lo ha cedido a Bilbao, por lo tanto lo van a tener un año más ahí en Miribilla. Pons Arnau es un entrenador que me gusta mucho, lleva ya años ahí, vienen de ganar un título europeo. Glinason, que es un jugador que estuvo bastante tiempo lesionado el año pasado, es un pívot diferencial en el baloncesto europeo en general, pero también en el esquema que tiene Surne Bilbao Basket. Y han fichado a Jaworski, creo que se llama, si no me equivoco, una metralleta. El segundo o tercer máximo anotador de la Bundesliga.
el jugador que más triples por partido metió en la Bundesliga el año pasado, más de 3 triples por partido. Y creo que es un equipo que va a tener rachas durante el campeonato o incluso dentro de los propios partidos espectaculares. O sea, cualquier equipo, en cuanto se despiste y estos se enchufen, pueden tener un parcial de 15-2. Y como bueno, el año pasado en la FIBA Europe Cup precisamente se meten, creo que en la final, remontando 20 puntos o así en un plus a Dijon, me parece, al Dijon francés. O sea que es un equipo que tiene bastantes armas para incluso pelear el estar en la Copa, que yo es un poco por eso por lo que los pongo ahí, pero no acabo de verlos al nivel de los 8 primeros. El primero que entraría en playoff por la cola, Baskonia, un equipo que me parece que puede decepcionar bastante, ¿vale? A mí no me acaba de convencer, creo que al final la principal incorporación por nombre es Hamidou Diallo, que es un jugador que yo he visto mucho en NBA, porque ha jugado más de 250 partidos en la NBA, o sea, es un tío con mucho recorrido en la NBA. Mm, y no sé, a mí el neoyorquino no me acaba de gustar. Es un jugador que yo creo que en Europa o viene a tope, o viene con todas, o como venga en este plan de, bueno, yo vengo aquí a jugar una liga inferior, tal, mm, lo van a sentar rápido, ¿eh? Vamos a ver Galviati cómo gestiona el equipo. Ya no está Pablo Lasso. Es un cambio también en el banquillo que veremos cómo afecta a Baskonia. Pero pierden a Kamar Baldwin. No sé, ya te quedas en manos de. Es duro, pero es así. En manos de Marcus Howard. Digo que es duro porque es un jugador que es espectacular, que es tremendo, pero también es muy fácil de defender. Creo que lo han podido defender bastante bien en competiciones europeas especialmente, con jugadores físicos, que casi todos los equipos de Euroliga tienen un defensor exterior físico espectacular, y cuando no lo han podido parar y ha metido 30 puntos Howard, que es capaz de hacerlo, por muy bien que le defiendas, al final es un agujero en defensa. Entonces, Pablo Lasso en muchos momentos lo metía, a la que fallaba un triple o dos lo tenía que sentar, porque si no es un jugador que te vaya a meter 3 de cada 4 triples, te puede incluso restar, ¿no? Entonces, el año pasado de Howard tenía que haber sido el de confirmación y no lo fue, ¿no? Baskonia muy lejos de los playoffs de Euroliga y se metieron muy justitos, creo que se metieron en playoffs de la ACB. Baxi Manresa y Juventud. Meto a los dos catalanes juntos en el análisis porque son dos equipos que creo que van a estar muy arriba. Ya el año pasado Juventud acabó sexto, me parece, la competición en la fase regular. O sea que creo que con la incorporación de Ricky, que parece que va a estar a un nivel bueno. Yo creo que si está al nivel del Barça, un poquito por encima, puede ser uno de los mejores bases de la competición. Tiene que mejorar un poquito ese nivel Barça que tuvo, que no estuvo tan anotador como había estado en la fase anterior de su carrera deportiva. Si es una amenaza no, ya no digo desde el triple, ¿no? Digo desde la anotación, va a abrir muchos espacios a sus compañeros y Ricky con espacios no toma malas decisiones. Entonces, a eso hay que sumarle pues que está Birgander, por ejemplo, que es un equipo que se ha rejuvenecido. Me parece que ya no está Adam Hanga, me parece, ¿eh? Igual me estoy yo aquí viniendo muy arriba. ¿Y Hanga estaba el año pasado o no? Ahora me ha venido el lapsus con Adam Hanga, la verdad. Pero bueno, creo que el poder mantener a Sam Dekker también es un punto muy importante para Juventud, porque es un jugador que parecía que se tenía que volver a Inglaterra o no se sabía exactamente qué iba a ser de su futuro. Finalmente se queda, está contento en Badalona, en Cataluña, y me genera muy buenas sensaciones este equipo, que además, si da un pasito adelante, gente joven como Yannick Krag, que es un jugador que me encanta, o como, bueno, Michael Rusic, un jugador que estaba, bueno, todavía está proyectado para ser un jugador NBA, ¿no? Es un jugador del año 2006, o sea, jovencísimo, no tiene ni 20 años todavía, pues podría incluso pensar en cosas más grandes en algún momento de la temporada. Un equipo Juventud de Badalona que se pasa de la Eurocup a la Champions League. El nivel de la Champions League está subiendo y eso de que era la competición menos exigente, igual al final acaba siendo la Eurocup, la menos exigente. Vamos a ver este año cómo va esa competición, pero bueno, viendo que no han podido ganar la Eurocup y por lo tanto clasificar a Euroliga, han decidido desde la directiva pues cambiar un poco de rumbo. Y los tres primeros, bueno, no he mencionado nada de la Laguna Tenerife, yo espero una temporada un poco parecida, bajando un poquito el nivel. El año pasado creo que acabaron terceros o cuartos, creo que terceros por delante de Unicaja incluso.
no sé, me parece que es un equipo que al final no puede ser eterno, ¿no? Marceliño, supongo, ¿no? Digo yo, igual sí. Pero Marceliño, Sermadini, como principales piezas ofensivas, con la pérdida para mí muy importante de David Kramer, que se ha ido al Real Madrid. Pues vamos a ver cómo le va el equipo de Chus Vidorreta, que es verdad que ha incorporado a Rokas Giedraitis, que es quizás su gran fichaje por nombre, un jugador que viene de Euroliga, de Estrella Roja, aunque no ha jugado mucho en la Euroliga este último año, ya os lo digo. Y bueno, sí que es verdad que se pueden agarrar a que Jaime Fernández vuelva a ser el que era, ¿no? Que es un anotador que puede dar un poco de relevo. El año pasado mi sensación era que cuando no estaba Marceliño, si Fittipaldo no tenía un día estelar, el equipo se caía a trozos, en ataque y no fluía. Entonces, me cuesta verlos, pero bueno, yo creo que es un equipo que tiene los mecanismos ya más que trabajados y no va a sufrir mucho para entrar al playoff de la liga. Los supuestos sextos pueden acabar cuartos, terceros, quintos. Me sorprendería mucho que salieran del playoff los supuestos sextos, porque creo que los otros proyectos, a nivel económico, a nivel juventud, a nivel talento incluso, pues pueden estar un poco más por encima, y sobre todo a nivel profundidad de plantilla, que aquí es a donde voy ahora con los tres primeros. Unicaja, tercera posición, un equipo muy consolidado. Cuidado, los he puesto terceros y he dudado mucho, pero no los he querido bajar porque a los otros tampoco me los creo tanto como a Unicaja, tanto como me creo a, al equipo andaluz, porque han perdido a Cameron Taylor, se va a Valencia Basket. Han perdido a Tyson Carter. Y han perdido a. Me estoy dejando otro que de los. Ah, y a Osetkowski. No sé. Es un equipo que es verdad que incorpora gente como Chris Duarte, como Suleimanovic, pero hay que ver cómo reaccionan a un ambiente como el de Unicaja, un ambiente tan ganador. Suleimanovic viene de estar en un equipo de media tabla baja como Casa de Monzaragoza. Chris Duarte viene de Puerto Rico, no sé dónde viene de jugar, pero tampoco ha jugado nunca en la NBA por ganar. Ha estado en equipos que no tenían mucha aspiración o que tampoco le daban apenas minutos. Yo le recuerdo, creo que en Sacramento y creo que en Indiana. No sé si ha estado en más equipos, pero no le recuerdo más. Pintaba muy bien el jugador, no sé si fue primera ronda incluso del draft. Vamos a ver cómo encaja en Unicaja, pero pasar de certezas a incógnitas que pueden ser diamantes en bruto, está claro. No creo que sea algo positivo, aún así creo que es un equipo que bueno, mantiene piezas muy importantes. Kendrick Perry, Kravish, me parece un jugador magnífico. Balcerowski, por supuesto, Oleg Balcerowski creo que es un jugador que tiene que dar un paso hacia adelante. Lo vimos capaz de dar ese paso hacia adelante con Dribbling Gran Canaria. Bueno, ganó Eurocup con Dribbling Gran Canaria. El año pasado, o sea, el anterior, la 23-24, estuvo con Dribbling Gran Canaria rindiendo mucho mejor que lo hizo el año pasado con Unicaja. Tyson Pérez es un fichaje que encajó bien. No sé, Alberto Díaz, por supuesto, es un seguro de vida. Pero creo, y aquí es donde voy ahora, que les va a faltar para llegar al nivel de los dos primeros. Ponedlos en el orden que queráis. Yo creo que el Real Madrid, y ahora vamos a pasar con las predicciones colectivas, porque esto es solo la clasificación que yo pongo de fase regular. Creo que el Real Madrid es la mejor plantilla, el equipo que mejor se ha reforzado junto con Valencia Basket. Es que son muchos los fichajes. Por parte del Real Madrid, jugadores NBA que podrían jugar en la NBA, podrían tener todavía un hueco en la NBA. Lo tenían incluso el año pasado, como Trey Lyles. Este último movimiento me ha parecido de 10. Chuma o que soy culé, lo digo desde el máximo de mis dolores, pero es que el Real Madrid tiene un auténtico equipazo. Theo Maledon. O sea, lo de Theo Maledon el año pasado en Euroliga es una barbaridad. Es un salto hacia adelante como muy poco se puede esperar de un jugador que viene del entorno NBA, ¿no? Un poquito estilo Kendrick Nunn. Sin quererlo comparar, ¿vale? Kendrick Nunn ha ganado la Euroliga, ha sido MVP, pero entendedme, vienes de la NBA, parece que te las vas a picar todas y tal, y no, vienes aquí, juegas inteligente, ganas partidos, y el Asbel no fue una vergüenza, como si lo había sido en otros años anteriores, ¿no? Entonces, creo que Maledon es un fichaje espectacular. David Kramer es un jugador sólido que seguro que, especialmente en ACB, pero yo creo que también en Euroliga les va a aportar muchísimo. Me estoy dejando alguno, pero Bruno Fernando el año pasado tuvo algún partido, algún brote verde, que yo creo que se pueden agarrar a él para ver si en el puesto de 5 le puede dar buenos relevos a Edi Tavares, ¿no? No es Vincent Poirier, pero yo creo que lo puede hacer bien. Luego Usman Garúa, vamos a ver cómo está este año. Izan Almansa ya lo han mandado al equipo sub-22. Pinta mal lo de Izan Almansa en cuanto a su desarrollo, pero vamos a ver si acaba teniendo algún minuto.
Y no sé, la verdad. Sergio Scariolo al mando es que pinta todo bien. Yo no tengo ningún argumento para decir, no, el Madrid este año se va a estampar. Hombre, las expectativas están muy altas y eso siempre puede hacer que a la que pierdas 3 partidos seguidos se enciendan las alarmas, ¿no? Pero yo, si fuera aficionado del Madrid, estaría tranquilo porque que este equipo no funcione durante la temporada, con lo larga que es, me parecería muy extraño, la verdad. Así que eh, es un equipazo el que tiene el Madrid y creo que seguramente esté cerca de las 27, 28 victorias. Puede estar perfectamente con solo 6 o 7 derrotas. Eso le daría seguramente para ser primero. Mira, el año pasado fue primero con 30 victorias y 4 derrotas. O sea, fue tremendo. Y Valencia Basket, mi equipo favorito, fuera de lo que es mi equipo, entendedme, este año. Por cómo juegan, gracias especialmente a Pedro Martínez. Ha pasado a un estilo de llegar y tirar, posesiones de 8 segundos, mucho triple, criticado cuando pierdes, muy oportunista, evidentemente, pero es así, es verdad que es un estilo que es más NBA, pero es jugar a 100 puntos. Jugar a 100 puntos en 40 minutos y le ha funcionado muy bien a Valencia Basket, que llegó a la final de la Liga ACB el año pasado, no pudo ganarla, estuvo lejos de ganarla, pero se demostró que el equipo había dado un paso al frente y, bueno, pues para acabar de confirmar ese paso al frente, atención, enumero. Incorporan a Darius Thompson, además pasaporte italiano, no es extracomunitario. Neil Sacco, jugador francés que viene de Asbel, también de hacerlo muy bien en Euroliga. Cam Taylor, un robo total a Unicaja. Y luego, pues bueno, por supuesto tiene a Jen Montero, que lo ficharon ya hace 2 años de Andorra y que lo han renovado. Sergio de la Rea, vamos a ver cómo funciona. Tienen a pivots muy distintos. Han fichado a Yankuba Sima, me lo olvidaba. Otra baja importante de Unicaja que se la lleva Valencia Basket. Lo voy a decir. Han fichado a Omari Mur también, que es un jugador que vamos a ver cómo funciona, viene de Turquía. Branco Badio, que ya lo tenía el año pasado, es un jugador que en algunos momentos de partido te los desatasca, tiene esa explosividad. López Aróstegui, Josep Puerto, Isaac Nogués, el jugador español que lo incorporan también. Es una plantilla de 16 o 17 incluso jugadores. Van a tener que hacer descartes todas las jornadas porque creo que tienen 3 extracomunitarios. Jaime Pradilla, Matt Costello, Nate Sestina. En fin, es un auténtico equipazo el de, el de Valencia Basket. Yo creo que este equipo, todo lo que no sea estar entre los 4 primeros en la fase regular, llegar a la final, de la Liga CB y entrar en los playoffs de la Euroliga, para mí es un fracaso. Con estos 16 jugadores, con este entrenador, con la nueva inversión, el nuevo pabellón. Evidentemente, esta inversión se ha hecho pues gracias a tener dinero, básicamente, pero es una apuesta inteligente porque fichas a jugadores que encajan con tu estilo de juego, ¿no? Así que muy bien, la verdad. Darius Thompson, si vuelve a ser el que fue en Baskonia, puede ser el mejor fichaje de toda la Liga CB, junto quizá con Ricky, depende del. Pasa que con Ricky ya sabemos cuál va a ser su rol, ¿no? Que va a ser un rol de mucho balón, de mucha capacidad de elección, de mucha responsabilidad. Si finalmente Darius Thompson llega a esos niveles, pues la dupla que puede formar con Jan Montero, que puede jugar perfectamente al lado de un base, no es un base puro Jan Montero, es quizá más un perfil escolta, pues creo que puede ser letal. Así que chapó, Valencia, valencianos, valencianistas en este caso. Disfrutad mucho de vuestro equipo porque temporadas así, plantillas así, no se tienen todos los años. Y aquí tenéis la clasificación entera: Real Madrid primero, Valencia Basket segundo, Unicaja tercero, Barça cuarto, Juventud Badalona quinto, La Laguna Tenerife sexto, séptimo Baxi Manresa, octavo Baskonia. Estos serían los equipos que yo meto en playoff. Decidme cuáles metéis vosotros que yo no haya metido. Surne Bilbao Basket noveno, décimo Tripla Gran Canaria, undécimo UCAM Murcia, duodécimo San Pablo Burgos, decimotercero Río Breogán, decimocuarto Jayopos Lleida, decimoquinto Casa de Zaragoza, decimosexto Basket Girona, decimoséptimo Moraván Andorra y junto con Andorra descendería en mi porra Covirán Granada. Bueno, ¿qué os ha parecido? Yo creo que, bueno, al final hay que mojarse, pero siempre un poco argumentando, ¿no? Yo creo que he explicado un poquito. El año pasado, bueno, realmente hace 2 me enganché bastante de nuevo a la CB, pero fue la temporada pasada cuando fui capaz
de poder ver bastantes partidos, ¿no? O sea, hace 2 la empecé a seguir bastante, resultados, viendo qué jugadores metían más o menos puntos, qué equipo iba más o menos, mejor o peor, perdón. La Euroliga sí que la estaba siguiendo ya. De vuelta, repito que todas estas competiciones las he seguido durante toda mi vida, pero me reenganché el año pasado a la ACB y que vuelva a estar en abierto, que vuelva a estar disponible con DAZN, que yo la verdad que lo voy a pagar, pues es una muy buena noticia y me ilusiona bastante, la verdad. Vamos a hablar ahora de los premios individuales. Por supuesto, mi opinión, los que serían mis premios individuales. No todos son premios oficiales de la liga, ¿vale? He añadido alguna que otra categoría. Pero bueno, vamos a ello. Bueno, pues aquí los tenemos. A ver, aclarar principalmente, ¿vale? El MVP, el mejor defensor, el mejor joven, ¿vale? Y jugador revelación, que este me lo he inventado yo. Son premios subjetivos, el único objetivo, ¿no?, es el de máximo anotador, jugador que meta más puntos por partido habiendo jugado al menos 2/3 de la competición. Entonces, bueno, teniendo en cuenta esto, pues bueno, me he mojado, ¿vale? Mi MVP, y por todo lo que he elogiado a Valencia Basket lo podéis intuir, es el que ha sido durante 3 años consecutivos mejor joven de la liga, ya no aspira este año a serlo. Fue, yo creo que candidato también al MVP el año pasado. Vamos a ver este año doblando con Euroliga cómo funciona, si mantiene el mismo minutaje, pero Jan Montero me parece el mejor, mm, prácticamente el mejor jugador de la competición, la verdad. O sea, lo del año pasado de Jan Montero fue espectacular. Ya en Andorra era una pasada, con 20 años recién cumplidos era una barbaridad. Y me tengo que quedar con el jugador de Valencia Basket como jugador mejor valorado, ¿no? O mejor jugador de la competición. El máximo anotador, aquí me estoy tirando un triple, ¿vale? Porque siempre creo que estos premios es más fácil que se los lleve algún jugador de algún equipo de la zona baja o de la zona medio-baja que solo juega ACB, porque de esta manera pues, puede tener 25 o 30 minutos por partido, que en equipos Euroliga es muy raro ver a un jugador que juegue 30 minutos por partido. Es prácticamente imposible de ver. Lo normal es que jueguen 20, 18, 22, se repartan mucho los minutos, haya muchísima rotación. Entonces, voy a ir con Jivan Jackson, el que he mencionado antes, que es el principal fichaje de San Pablo Burgos, que viene de promediar más de 18 puntos por partido en la Bundesliga, en el Würzburg, además, que es un equipo que jugaba competición europea, no recuerdo si Champions o Eurocup, pero que no era un equipo de descenso de la Bundesliga, sino que era un equipo que jugaba competición europea. Y mi sensación es que San Pablo Burgos va a ser un equipo bastante jugón, con ritmo de juego y bueno, pues que este jugador va a tener tiros, que es lo más importante. Me he pensado también a Jaworski, el que he comentado que era el triplista de Bilbao Basket, pero es verdad que Bilbao juega a Europa y no sé, creo que ya dependes más. Este jugador es más capaz de generarse sus propios tiros, más que Jaworski, que es más un tirador, entonces es un triple, ¿vale? Es muy probable que el máximo anotador sea también Jan Montero, o sea, una de las grandes estrellas de la competición, a priori, pero yo me voy a ir por una nueva incorporación, a ver cómo, cómo funciona un jugador que es estadounidense, que es formado en universidad. Bueno, a ver, el mejor joven me ha costado mucho, la verdad, porque debo decir que no me conocía la regla. Yo iba a poner a Jan Montero, pero consultando un poquito el reglamento he visto que es para los jugadores que tienen 22 o que cumplen 22 años o menos el año que finaliza la competición. Claro, Jan Montero es nacido en 2003, el año que finaliza esta competición es 2026, cumplirá 23 en 2026, entonces ya no entra. Lo ha ganado 3 años consecutivos, un premio que también ha ganado Doncic, que también ha ganado Billy Hernán Gómez, me parece, que ha ganado... ¿quién más ha ganado este premio? Juancho Hernán Gómez, o sea, grandes nombres. Y este año creo que no hay prácticamente jugadores que puedan aspirar a él que sean realmente, no sé, futuras superestrellas. Está Sergio de la Rea, está Juan Núñez, pero yo creo que son jugadores que en grandes equipos no van a tener mucha responsabilidad y muchos balones. Entonces, he optado aquí por un jugador interior de Surne Bilbao Basket que es Bagayoko. Este jugador que es muy físico, que el año pasado, durante una época, yo recuerdo verlo, que jugó, no jugó Slinason, que estuvo lesionado. Bagayoko tuvo bastantes minutos, le dio Ponsarnau bastantes minutos y lo hizo muy bien. Entonces creo que es un jugador que si promedia 6, 7, 8 puntos por partido, es muy probable que pueda ganar este galardón, que este año está muy barato. Por eso que no sorprenda este nombre, no es que me parezca un jugador que va a llegar a la NBA dentro de 2 años y vaya a ser muy bueno, no,
pero creo que para nivel ACB se puede consolidar este año y eso le valdría para ser el mejor joven de la competición. Y las dos que quedan, mejor defensor, no me enrollo mucho, creo que es el mejor defensor de zona de Europa, Edi Tavares. Es así. Cuando un jugador penetra y está Tavares en la zona, no puede acabar la penetración limpiamente, tiene que rectificar mucho el tiro, tiene que hacer una bomba por encima de un tío de 2.20, así que sin enrollarme mucho más, no tiene mucha más explicación que decir que Edi Tavares, el caboverdiano, para mí va a ser el mejor defensor de la competición un año más. Vamos a ver, tengo ganas de ver si entra en este debate, en esta lucha, algún jugador exterior como Isaac Nogués, que puede jugar en el 2, puede jugar en el 3, incluso apurando mucho en el 4 si juegas con un equipo de small ball, pero tiene esa capacidad de meter muchas manos, es un jugador muy intenso, ¿no? Entonces, creo que si Tavares tuviera un mal año o Tavares se lesiona por lo que sea y no consigue jugar 2/3 de los partidos, yo creo que podría ser uno de los aspirantes el joven español. Y por último, y ahora también hablaré un poquito de él porque lo único que me queda por traeros es predicciones colectivas, ¿vale? Vale, voy a ir rápido porque he hablado un poco ya de todos los equipos. Me falta también hablar de mis 3 quintetos. Os traeré los 3 quintetos que a mí más me gustan y que más ganas tengo de ver. No tiene nada que ver con que acaben siendo o que sean los quintetos con los mejores jugadores de la liga, ¿vale? No es nada parecido, simplemente mis quintetos. Yo os doy 3 quintetos de jugadores que me parecen interesantes, que tengo ganas de ver, que algunos son novedad, otros no. Por diferentes motivos los he colocado, ahora lo veréis. Y este está en uno de los quintetos, el jugador revelación, que es Hugo Benítez. No es español, es un jugador francés, nacido en el sur de Francia, o lo que se conoce también como Cataluña Norte. Y bueno, pues que es un jugador que tiene 24 o 25 años, ahora no sé exactamente, que ha fichado Baxi Manresa. Teóricamente va a ser directamente jugador titular. Vamos a ver si Dani Pérez le quita muchos minutos o no, pero va a ser un jugador que va a asumir la dirección de Baxi Manresa, un equipo que va a jugar Eurocup y que va a jugar, por supuesto, ACB. Y en Eurocup, Hugo Benítez lleva ya 5 temporadas de experiencia, teniendo solo 24 o 25 años. Es que ha jugado en el JL Bourg, en el equipo de Bourg-en-Bresse, que juega en la Liga Francesa, y ha jugado a un muy buen nivel, uno de los mejores equipos de Francia. Creo que es un base que quizá pueda tener ciertos problemas con el tiro, aunque si veis su tiro, os pondré alguna imagen por aquí, es un tiro muy estético, o sea, cuando le entran son muy estéticas, pero es verdad que no es del todo consistente y sus porcentajes los puede mejorar un poco, pero es un gran director de juego, incluso es un jugador que puede recibir y tirar, con lo cual puede jugar con un base más pequeño como Dani Pérez al lado sin mucho problema y bueno, sinceramente creo que es un jugador al que tengo muchas ganas de ver y también tengo ganas de ver a Maxi Manresa, así que bueno, se ha sumado un poco el hambre con las ganas de comer en mi caso para poner a un jugador del equipo centro catalán aquí en este premio individual inventado por mí. Y vamos ahora con los premios colectivos, ¿vale? Si miro mucho para abajo es porque estoy mirando lo que tengo apuntado básicamente en cada una de las categorías. Bueno, aquí me duele, pero voy a poner campeón de la CB a Real Madrid, ¿vale? No me voy a explayar mucho, ya he dicho que me parecen la mejor plantilla de la competición. Se puede debatir con Valencia Basket. Yo lo pongo subcampeón a Valencia Basket. Creo que la final se va a repetir este año. Son las dos plantillas más profundas, en mi opinión, mejor compensadas y eso en una competición que acaba la última. Me parece que la ACB acaba la última de todas. O sea, está, si no me equivoco, ¿no? Es final de junio cuando se acaba la ACB, muy tarde. Pues es probable que Madrid y Valencia sean los mejores equipos en ese punto de la temporada. Dejadme aquí que ponga campeón de la Copa a mi Barça, ¿vale? Creo que el Barça es un equipo que a un partido, con Panther, con Chengelia, con Clyburn, con la Provítola, con Vesely ya mayor, pero siendo un jugador leyenda de la Euroliga, creo que a un partido el Barça va a ser un equipo muy peligroso. Eso de cara a que se clasifiquen a playoffs de Euroliga, a competiciones como la Copa del Rey, la Supercopa este año no la juega el Barça, no se clasificó. Creo que eso puede ser determinante. Entonces, si alguna competición nacional va a ganar el Barça, yo me creo mucho antes que gane la Copa, antes de que gane la ACB, ¿no? La Liga. Y bueno, y equipo revelación y equipo de decepción.
Lo habéis visto un poco por la clasificación que he puesto. El equipo revelación pongo a San Pablo Burgos. Podría poner también a Juventud, que los he puesto quinto. Podría poner también a Baxi Manresa, pero creo que son equipos que ya estaban ahí. Manresa el año pasado queda noveno, justo fuera del playoff. O octavo. ¿Cómo quedó Manresa? Lo miro aquí en vivo y en directo, porque la verdad es que, mira, Juventud quedó sexto en la liga regular con 20-14 y Manresa sí, se quedó fuera. Se quedó en novena posición con 17. Ah, no, fue UCAM Murcia novena y Baxi Manresa fue décima, pero con 17 y 17 también. Entonces, no me parecería súper revelación, pero que un equipo recién ascendido, yo los he puesto duodécimos a San Pablo Burgos, se quede ahí tan cerquita teóricamente cerca, más cerca del playoff que del descenso, me parecería una revelación. Y el equipo de excepción, lo siento, amigos vitorianos, amigos vasconistas, pongo a Baskonia. No me convence el equipo de Baskonia. Ya está, es una cosa mía personal. Vamos a ver Frisch, el jugador este que han fichado de la liga francesa, a la pivot, que a muchos le recuerda a Alec Peters, un jugador que tiene buen tiro, que tiene muñeca. A ver si funciona. A mí me parece que Baskonia tiene un problema en el pivot. O sea, Diakité no es un 5 puro. Puede pasar muchos apuros contra los grandes pivots de la Euroliga. Y Khalifa Diop es un jugador muy limitado, que yo creo que no ha dado el salto y que el año pasado Pablo Lasso no tenía en pista, en muchos momentos a Khalifa Diop, confiaba mucho más en Donta Hall, incluso en Samanic, o bueno, o en que Samanic sí que se mantiene en el equipo, pero el que pierden, que para mí es la principal pérdida del equipo, a gusto personal, es Rokapopoulos, el jugador griego, un 3 me recuerda bastante a Papanikolaou, la verdad, un jugador muy limpio, que toma muy buenas decisiones, y eso en Europa, bueno, por eso se lo ha llevado Panathinaikos, y no se lo ha llevado un equipo cualquiera, se lo ha llevado el, el equipo que estuvo en la Final Four el año pasado, que ganó la Euroliga hace 2 años, o sea que no es casualidad. Y bueno, pues estas son mis predicciones de equipos a nivel colectivo. Vamos por último con los 3 quintetos. Esto ya es gusto personal, completo. Por supuesto, todo lo es, pero aquí he argumentado un poco. Los quintetos simplemente es, oye, a mí me apetece ver a estos jugadores. Lo he puesto en tercer, segundo y primer quinteto por diferenciarlos un poco de menos a más entusiasmo, pero todos me apetece seguirlos un poquito durante la competición. Pues vamos de más a menos. Anunciamos mi primer quinteto, ¿vale? Bueno, he puesto a Ricky Rubio en el puesto de 1, ¿vale? Como he dicho antes, Jan Montero puede jugar perfectamente sin ningún problema en el 2, acompañado de otro base. Yo creo que Pedro Martínez en algún momento lo hará así, para no darle tanta pelota a Montero, incluso que pueda recibir y tirar, que es un jugador que también lo puede hacer muy bien. Más aún teniendo a Darius Thompson, así que pongo a Ricky en el 1 por razones evidentes. Es mi ídolo en el baloncesto y uno de mis ídolos en el mundo del deporte. No me escondo. He vivido toda mi adolescencia, he vivido toda el inicio de mi fase adulta viendo a Ricky en su mejor momento en la NBA. Yo me levantaba de madrugada, 2017-2018. 17-18 son sus 2 primeros años en playoffs, si no recuerdo mal, con Utah, ambos. Me levantaba de madrugada en ambos, luego en el 19 no llega a jugar. No sé si lo estoy diciendo bien, pero creo que en el 19 con Phoenix no llega a jugar playoffs. Em, pero bueno, me parece que. Perdón, el 19 creo que se fue a. Bueno, no recuerdo exactamente, pero es un jugador que a mí me ha fascinado siempre. Y yo recuerdo el triple doble que hizo en la primera ronda contra los Thunder, unos Thunder que tenían a Paul George, a Westbrook, a Carmelo Anthony. Estaba Brines también en aquellos Thunder. Y Ricky hizo un triple doble con Utah espectacular, levantando el pabellón. Entonces, no sé, son imágenes que uno tiene en la mente de un jugador, y en mi caso es con Ricky, y verlo de vuelta todavía con una edad prudente, ¿no? Como son 34 años, sobre todo si comparamos con gente como Marceliño, verlo de vuelta en la CB, pues a mí me hace mucha ilusión y bueno, pues por eso lo pongo aquí. Chuma Okeke es un jugador que creo que va a ir sobrado en el Madrid. Es mi sensación. Entonces, bueno, no tengo muchas ganas de ver al Madrid ganando muchos partidos, pero creo que lo van a hacer y creo que es un jugador del que voy a disfrutar dentro de lo que me permiten mis colores, ¿no? Schengelia, no porque me encante Schengelia, sino porque tengo muchas ganas de ver qué versión de Schengelia vamos a tener en el Barça. Sinceramente.
Yo, como he dicho, confío un poquito más en Shengelia que en Clyburn. El prime de Clyburn ha sido claramente mejor, pero creo que Shengelia está llevando mejor el paso de los años. Vamos a dejarlo ahí, ¿vale? Y Balcherowski, porque ha tenido destellos en el Eurobasket, no creo que haya sido espectacular. De hecho, en cuartos de final que juega Polonia, su selección contra Turquía, Sengun se lo come. Se lo come, se va expulsado por faltas. Balcherowski, no sé si mete un punto, cero, no recuerdo, desaparecido completamente del partido. Es verdad que Balcherowski no es el líder de su selección, estaba Jordan Lloyd, nacionalizado, súper polaco Jordan Lloyd, y estaba Ponitka, por ejemplo, o sea, él no asumía galones en Polonia, tampoco los va a asumir en Unicaja, pero creo que es un jugador que midiendo 2,20, ¿vale? O 2,10, ¿cuánto mide? 2,17 o 2,18, he redondeado. Em, Tiene que imponerse. Tiene que ser un jugador dominante, como lo es Linason, como lo es Tavares, como lo son los principales grandes jugadores de, de esta competición. Además, Balcerowski antes metía triples. Yo le recuerdo en Gran Canaria metiendo triples. O sea, no sé si en el Eurobasket no le recuerdo ahora. Tampoco he visto, no he visto todos los partidos de Polonia, pero creo que es un jugador que tiene muñeca. O sea, tiene esa capacidad de mejorar el tiro y suponer una amenaza exterior también, lo cual le llevaría a otro nivel, ¿no? Incluso con posibilidades mínimas de volver a la Euroliga como ya estuvo hace un par de temporadas sin éxito. Aquí está el segundo quinteto, ¿vale? Gusto personal, Sergio de Larrea en el 1, acabó muy bien el Eurobasket, a pesar de la debacle española. Creo que es un jugador que en ACB va a tener más minutos que en Euroliga, aunque es un base muy físico, ¿eh? A lo mejor Pedro Martínez, con físico me refiero que mide 2 metros, básicamente. Y a lo mejor Pedro Martínez prefiere usar ese físico en la Euroliga antes que en la ACB, pero yo creo que en ACB es donde va a tener más minutos. Lo pongo con la Provítola en el 2, otro jugador, como he puesto antes a Jen Montero, que puede jugar con un base al lado, pero también puede hacerlo como organizador. Yo creo que en el Barça va a jugar más de uno, porque el Barça está muy necesitado en esa posición, pero aquí en mi quinteto lo pongo de escolta. Con Cameron Taylor, el que era uno de los mejores jugadores de... Para mí, el segundo o tercer mejor jugador de Unicaja después de Tyson Carter, después de Setkowski principalmente, en los días buenos, que eso también hay que tenerlo en cuenta, es un alero espectacular, que yo creo que... ¿Dónde fue? ¿Dónde fue que explotó? En Girona, ¿no? No fue en Girona, creo que fue en el Básquet Girona. Hizo una temporada que demostró que iba sobrado para la CB. Vamos a ver el saltito a la Euroliga. Tengo muchas ganas de ver si es capaz de asumirlo en condiciones. A Lyles, por lo que he comentado antes, es un jugadorazo. El año pasado jugó en Sacramento a un buen nivel. O sea, es un jugador que viene de la NBA, de jugar en la NBA. Eso no es habitual. Lo normal es que venga un jugador ya descartado, que lleva tiempo sin competir durante 15-20 minutos por partido. No. Lyles, no lo sé exactamente ahora, pero 15 minutos o 20 por partido los jugaba. No sé si era dando descanso a Keegan Murray principalmente, que es el jugador que juega en esa posición en los Kings. Y en el pivot, que no he encontrado una foto con el uniforme de Valencia, he puesto a Daniel Sacco, que es un pivot muy físico, que yo creo que en la CB también va a causar muchos problemas a sus rivales en la zona, así que pongo a Sacco ahí en el 5. Muchos jugadores de Valencia, lo sé, en este segundo quinteto he puesto 3, pero es que, ¿qué queréis que os diga? Es mi sensación. Y el tercer quinteto, por supuesto, aquí está Hugo Benítez, que lo he comentado antes. Muchas ganas de ver si se adapta bien a la CB. Los jugadores que vienen de Francia, Alemania y tal, es muy espectacular. A los alemanes que vienen de promediando 15, 20 puntos por partido, los franceses igual. Pero el ACB es otro nivel, ¿eh? O sea, se suele notar bastante que el ACB les cuesta más. O sea, el que viene metiendo 20 puntos en Alemania muchas veces llega aquí y no mete ni 10. Y eso es porque esta liga es mejor. Es mejor a nivel general. El penúltimo puede coger un partido y ganarle al primero. El año pasado, en la primera jornada, el último clasificado, el que acabó último, Leima Coruña, le ganó al Real Madrid. Le ganó al ganador de la liga en la primera jornada, con un game winner. O sea, esto pasa en la ACB, ¿no? Y luego el Real Madrid está peleando por meterse en la final de la Euroliga. Así que, bueno, el año pasado se quedó en cuartos. Bueno, luego pongo a Howard y a Diallo. Muchas ganas de ver a estos dos. Para mí, el futuro de Baskonia este año o el rendimiento de Baskonia este año depende de estos dos jugadores. Si Diallo se adapta y encuentra su hueco y su rol en el equipo, y Howard vuelve a ser un tío de meter 25 puntos por partido,
y sobre todo si le pueden tapar un poco las carencias defensivas, Baskonia seguramente me equivoqué yo y esté más arriba. Pero si no, creo que va a ir un poquito más la predicción hacia donde he tirado yo, ¿no? Es hacia esa zona baja del playoff. Y ya para cerrar, ya no me enrollo más, acabo el vídeo enseguida. Este ha sido casi más un podcast que, que un vídeo normal, pero tenía ganas de hacer una previa hablando un poquito de la competición. Pues bueno, por dentro he puesto a Yannick Crack, que es un jugador que se han conseguido quedar en Juventud. Creo que no ha sido fácil para ellos. Lo decía Dani Miret en una entrevista, que es un jugador que, bueno, pues al final con la NCAA, con la liga universitaria y los sueldos que están poniendo, porque ahora ya se puede pagar, los equipos universitarios ya pueden pagar a los jugadores sueldos, antes estaba prohibido, es fácil que estos jugadores tengan una oferta de cualquier universidad y pues ganen más dinero allí que aquí, les prometan allí jugar 20 minutos por partido y aquí juegan 5 y dicen, oye, pues yo me voy. Yannick Krag ha decidido quedarse después de un año que no ha sido espectacular, pero que ha tenido buenos momentos. Hace 2 años yo creo que demostró un poquito más y bueno, vamos a ver si este es el año de explosión. Yo creo que con Ricky al lado, un jugador que juega bien por encima del aro, que tira bien desde las esquinas, estos jugadores se suelen ver muy beneficiados por un base organizador del talento de Ricky, ¿no? Y por último pongo aquí a Grant Golden, un jugador que puede sorprender, otro de Baxi Manresa, aunque esté ahí con la camiseta de su equipo del año pasado, de la ECA de Atenas. Yo soy honesto, ¿eh? Solo le he visto a este tío un partido, ¿vale? Que fue la semifinal del año pasado de la Champions League contra Unicaja. Creo que fue Unicaja. Perdieron, pero este tío se marcó un partidazo. No recuerdo los números exactamente, pero es un jugador que tiene muñeca, un pivot de estos pues con talento, ¿no? Nada que ver con un pivot físico que podamos estar acostumbrados con mucho salto, con mucho rebote. No, este es un jugador menos físico, pero con mucha muñeca, con talento para jugar en el poste bajo, para jugar en el poste alto, para meter triples. O sea, creo que aquí tienen un jugador que no sé si desde el triple les aportará mucho, porque yo creo que es un jugador al que tienen que meter dentro, pero por la muñeca que tiene, yo creo que los tiene que tirar bien. No sé si ha metido muchos últimamente o no, pero es un jugador que viene de baloncesto universitario, no ha acabado de cuajar como para dar ese salto a la NBA, pero yo creo que en Europa va a tener esa capacidad. Viene de ser tercero en la Champions League, perdió esa semifinal, pero luego ganaron lo que sería el bronce, ¿no? El partido por el tercer y cuarto puesto. Así que tengo ganas de ver a este jugador. Es el típico pivot así que, bueno, carismático, ¿no? Podríamos decir, que llega a la CB y en Manresa seguro que le cogen cariño, aunque solo esté un año y el año que viene ya se vaya. Creo que puede ser uno de esos jugadores icónicos, ¿no? Que marcan bastante a la afición. Así que vamos a ver esta fase de Baxi Manresa, ya sin Derrick Alston, que ha dado el salto a la Euroliga, pues es un equipo trampolín, Baxi Manresa, la verdad, igual que lo es Breogán o Osurno y Bilbao Basket. O sea, al final hay una serie de equipos que te permiten, si rindes bien, exponerte al máximo nivel para dar ese saltito en tu carrera deportiva. Pues estos son mis 3 quintetos. No tengo mucho más que aportar. La verdad es que vamos a dejar el vídeo por aquí porque creo que ha quedado una buena previa. Por supuesto, con mi camisetita de Drazen Petrovic. Que en paz descanse, la leyenda del baloncesto, un jugador que, por supuesto, ha sido uno de los mejores de la historia de la competición. En cuanto a talento, es probable que pelee con Navarro y con algunos otros por haber sido el mejor. Y nada, no he mencionado algunos grandes mitos de la competición. No he mencionado a Sergio Llull, que creo que puede colocarse como el segundo o con más victorias, si no lo es ya, solo por detrás de Felipe Reyes. Ante Tomic es uno de los jugadores, de los máximos anotadores históricos de la competición. Marceliño Huertas, ya lo he mencionado, pero es el máximo asistente de la historia de la competición. En fin, que va a seguir habiendo muy buenos veteranos, pero yo creo que sobre todo Llull con un rol más secundario. Tomic y Huertas siguen con un rol muy importante en sus equipos. Vamos a ver este año cómo les va a todos los equipos. Y nada, si habéis llegado hasta este punto os lo agradezco muchísimo porque demuestra que os interesa o al menos os llama un poquito a ver la CB este año qué tal. Bueno, puede que seáis nuevos, ¿no? Incluso no hayáis visto nunca un partido de la competición. Si sois jóvenes y tenéis entre 15, 20, 15, 22 años, es probable que no hayáis pillado nunca la CB en abierto y por lo tanto esto sea algo nuevo para vosotros. Entonces, yo os animo a que la viváis con intensidad, elijáis algún equipo que os guste, porque es verdad que hay equipos que son más divertidos que otros.
Y bueno, yo particularmente recomendaría ver Valencia Basket todo lo que podáis, porque son partidos de muchos puntos, de mucho ritmo, en los que no te aburres. Ya el año pasado lo hacía ya, y la verdad es que es espectacular. Este año con la Euroliga todavía más. Nada más, nos vemos pronto hablando de la Euroliga. Ya más adelante igual de la NBA, que todavía le queda prácticamente un mes para arrancar. Y bueno, es lo que toca este mes. Baloncesto puro y duro, septiembre-octubre, el inicio de la competición. Y yo estoy atento a todo, pero no me da la vida para hacer vídeo de todo. Así que nada, si queréis algún tema que os apetezca, me lo dejáis aquí en los comentarios. Y cualquier apoyo, cualquier interacción será muy agradecida. Un saludo y nos escuchamos, nos vemos en la próxima. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my